El otoño avanza en el mes de octubre. La luz del día se va haciendo más corta y cada vez percibimos más el frío. La luna en las noches se ve muy hermosa. Esto nos recuerda que dentro de muy poco vamos a celebrar los días a donde recordamos a nuestros seres queridos que han partido. Esos días coloridos de flor de cempasúchil, de papel picado y de aroma copal. Este es un recorrido virtual que se los ofrece con mucho gusto la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México a través de su programa Sonrisas por tu Ciudad, a donde vamos a conmemorar y a festejar el Día de Muertos. Mi nombre es Marco Escareño, soy historiador y guía turístico. Estamos en el Parque de la Alameda Central. Acompáñenos. La tradición y festejo del Día o los Días de Muertos en México es una fusión de elementos culturales europeos y prehispánicos. La Iglesia Católica en el siglo IX estableció el día 1 de noviembre para recordar a todos los santos en conjunto y también para recordar a todos aquellos que habían muerto, que estaban en el purgatorio y que tenían la dicha de haberlo superado. En consecuencia, estaban ante la presencia de Dios. Para celebrar esta fiesta mayor, un día antes, es decir, el 31 de octubre, se llevaba a cabo la Vigilia Vespertina, también llamada Vigilia de Todos los Santos, en inglés All Hallows Eve, de la cual se deriva la palabra Halloween. El Halloween es una tradición europea muy antigua, a donde los celtas celebraban su año nuevo con la fiesta de Samhain. En esa fiesta, los celtas tenían una comunicación muy estrecha con los espíritus de sus familiares difuntos. A esos espíritus, para tenerlos contentos, les ofrendaban alimentos. Al paso del tiempo, también les ofrendaban nabos. A esos nabos les labraban una cara y adentro les colocaban una vela. Al paso del tiempo también, esos nabos fueron sustituidos por la calabaza de origen mexicano. Eso ya aquí en América y a través de los irlandeses en el siglo XIX. La conmemoración de los fieles difuntos o el Día de Muertos se lleva a cabo cada 2 de noviembre, a donde se recuerda a aquellas personas que han muerto recientemente y que están en el purgatorio purificándose. ¡Hola, Marco! Como ellos. Marco, Hola muchachos. por aquí? Sí, yo estoy aquí, muchachos. Síganos, Qué bueno. vámonos. No lo sigo. Se están esperando. No, muchachos, miren, por allá está la luz. Sigan a la luz y yo los sigo después de mucho tiempo. Sigan a la luz, muchachos. Regresamos por ti. Sigan por buen camino, muchachos. Bueno, algunos de estos muertos recientes todavía no se han dado cuenta que vagan entre nosotros. A partir del año 998, la Iglesia Católica estableció el 2 de noviembre para recordar a los muertos recientes que, como les decía, están en el purgatorio. Pero fue hasta el siglo XVI en que este acontecimiento abarcó todo el catolicismo. Pues en el siglo XVI, aquí en la Ciudad de México, los mexicas eran gobernados por Moctezuma Xocoyotzin. Y en aquel tiempo comenzaron a suceder fenómenos bastante extraños que presagiaban una gran calamidad y el término del tiempo prehispánico. Imagínense, amigos, en el cielo comenzaron a aparecer señales y seres monstruosos. Y por las tardes, con el silbido del viento, se escuchaba el grito de la diosa Cihuacóatl que decía: hijitos míos, ya nos perdimos. Hijitos míos, ya tenemos que irnos. Hijitos míos, ¿a dónde os llevaré? Este es el origen del fantasma nacional que es La Llorona, que desde la época virreinal es representada como una mujer completamente vestida de blanco que se lamenta por la pérdida de sus hijos. En el tiempo prehispánico, cuando alguien moría, iba directamente al Mictlán, que era la morada de los muertos, y el cual era regido por Mictlantecutli, el señor de los muertos, que tenía su parte femenina, que era Mictlancíhuatl. Cuando alguien moría, para llegar al Mictlán, hacía un viaje muy largo y tortuoso. En ese viaje o en ese camino había 2 montañas que chocaban entre sí. Había un viento de navajas y también había un río que el muerto lograba pasar con la ayuda de un perrito.
Por fin, el muerto llegaba al Mictlán y se presentaba ante Mictlantecutli. Pero también en el tiempo prehispánico, cuando alguien moría, podía ir al Tlalocan, que era el paraíso de Tlaloc. Tlaloc era el dios de la lluvia. En el Tlalocan, los muertos tenían una estancia feliz. Imagínense, ahí podían cantar, podían decir poesía, podían jugar y era un lugar con abundante agua. En el Tlalocan estaba el árbol nodriza, que se llamaba Chichihualcoauco. A ese árbol llegaban los bebecitos todavía lactantes, se alimentaban del árbol y esperaban el momento para poder reencarnar. En el tiempo prehispánico, cuando una mujer moría en su primer parto, acompañaba al sol, porque se decía que moría como una guerrera. Los comerciantes que morían en sus empresas mercantiles, o los guerreros muertos en batalla, o los guerreros que sacrificaban, también acompañaban al sol. Precisamente algunos guerreros que sacrificaban también les cortaban las cabezas, y esas cabezas eran colocadas en un altar de cráneos, que era conocido como el Zompantli. Precisamente esos cráneos es el origen de las calaveritas de azúcar, de chocolate y de amaranto que nosotros colocamos en nuestras ofrendas. En la ofrenda de Día de Muertos o en el altar de muertos se coloca la tradicional flor de Cempoalxóchitl, que nosotros comúnmente la pronunciamos como cempasúchil, y que en español significa 20 flor o la flor de 20 pétalos. Es adecuado colocar esta flor porque es el indicador para que los muertos lleguen hacia su ofrenda. Por eso es que en las casas se hace un camino con los pétalos de esta flor que va de la entrada de la casa a la ofrenda, o de la entrada del panteón hasta la tumba del ser querido que ya partió. Es adecuado también que en las ofrendas se coloquen las fotografías de esos seres queridos que ya se fueron. Se preparan los guisos que les gustaban y se colocan en la ofrenda. Por supuesto que también se pone agua, alguna bebida embriagante, si es el caso. Se pone fruta, se pone sal, azúcar, juguetes, las calaveritas por supuesto, y también el tradicional pan de muerto, que es la representación de un cráneo con huesos. Las ofrendas son decoradas con el papel picado. Gracias. El papel picado multicolor que les da un aspecto muy pero muy bello. En sí la ofrenda es el punto de encuentro entre los vivos y los muertos. Los muertos llegan a la ofrenda para comer de su esencia y los vivos la comparten cuando comen de sus alimentos. La ofrenda es muy importante en el Día de Muertos y es muy valioso verla en todas las casas, así como también en los panteones, que son profusamente decorados. Los familiares van a visitar a sus seres queridos, están con ellos, platican con ellos, comen con ellos y les rezan. En México, para los días de muertos se cree que el 31 de octubre regresan los niños que no alcanzaron a ser bautizados, conocidos como limbitos. El 1 de noviembre regresan los niños que sí fueron bautizados y el 2 de noviembre regresan los muertos adultos. En la Ciudad de México es muy interesante observar a los vecinos de San Andrés Mixquic cuando hacen su famosa alumbrada en el panteón de la localidad. Pero todos los panteones en la Ciudad de México son muy visitados. No este año 2020 para guardar las medidas sanitarias ante la pandemia. Pero normalmente en las plazas públicas se instalan grandes ofrendas. Los niños salen vestidos de monstruos a pedir calaverita. Se llevan a cabo desfiles a donde hay grandes carros alegóricos e incluso calaveras gigantes. También se llevan a cabo festivales y las personas se disfrazan de catrinas y de catrines. Muy cerca de aquí está el famoso mural que hizo el maestro Diego Rivera, que se llama Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, que lo pintó en el año de 1947. Ahí él se representó como un niño
que toma de la mano a una mujer esquelética elegantemente vestida y que el maestro la rebautizó como la Catrina. Ese personaje toma del brazo y pasea por la Alameda con su original creador, que fue el maestro José Guadalupe Posada. El mural, como les digo, está cerca de aquí del Parque de la Alameda Central. El Día de Muertos en nuestro país es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Este fue un servicio de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México a través de las acciones integrales de turismo social Sonrisas por tu Ciudad. Mi nombre es Marco Escareño, me dio mucho gusto estar con ustedes. Si les gustó el video, denle like y compártanlo, por favor. Marcos, tu hora ha llegado. Te tienes que ir. ¿Pero mi hora de qué? De acompañarnos ¿Pero acompañarlos a dónde? al mundo de los muertos. Oigan, pero yo no quiero eso, no. Miren, yo me voy por allá. ¿Cómo no? A ver, No, sí. Marco, no es lo que Acompáñanos. quieras. Bueno, si es por las buenas, pues me voy con ustedes. Adiós, amigos. Vámonos.